dólares. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos la Dirección General de Jaime Nestares. En la gerencia de producción de Wilixa Arcaya, en el control técnico George Castillo. En la moderación y conducción Ligia Perdomo, Edesio Brito Adrián, Martín Ramos y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Les recordamos que nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas. Asimismo, no olviden que estamos por rcr750.com, que es nuestro verdadero portal en este momento. Los invitamos a suscribirse al canal YouTube RCR 750. Vamos a hacer causa común en este esfuerzo que hacemos sábado a sábado, analizando la realidad económica venezolana e internacional. Y desde luego les exhortamos a hacer contacto con nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde ustedes no solamente pueden acceder al archivo de nuestros más recientes programas editoriales, sino también a otra fuente de información económica nacional e internacional. Correo electrónico de La Otra Vía, para quienes quieran comunicarse también con nosotros por esa vía, laotravia@gmail.com. Bien, y nosotros una vez más vamos al aire con La Otra Vía. La Otra Vía en esta oportunidad, desde luego, pues como siempre lo hacemos también, vamos a echar mano a nuestro editorial. A partir de nuestro editorial, que lo va a leer Ligia a partir de este instante, vamos a sostener algunas reflexiones con base en dicho contenido y luego vamos a la entrevista que tenemos programada para esta mañana. Vamos a darle la oportunidad que Ligia sea quien inicie entonces la lectura y luego entonces entramos nosotros y haremos algunas reflexiones que nos van a llevar posteriormente a una verdadera entrevista, y decimos verdadera por aquello de que son tantos los temas con los que queremos trabajar esta mañana, que quizás pues ojalá que nos alcance el tiempo para sacarle provecho a nuestro invitado, un invitado a quien lo dejamos a consideración de Ligia cuando haga referencia a nuestro editorial. Ligia. Buenos días, amigos. El editorial lleva de gerentes a doctores de crisis. Durante los últimos días, 3 de los máximos organismos empresariales del país, como son Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, celebraron sendos eventos nacionales, cada uno de ellos orientados a seguirle inyectando optimismo a Venezuela por sobre los obstáculos y limitaciones. Mejor dicho, a ese difícil esfuerzo porque claman las generaciones del pasado, aquellas que en un número de 5 millones decidieron marcharse en procura de oportunidades de progreso en otras partes del mundo, pero también al resto de casi 30 millones que permanecen en suelo nacional, empeñados en sembrar optimismo y cosechar bienestar. La Otra Vía, que en sus casi 21 años, siempre en el aire por Radio Caracas Radio, transmitió varios de sus programas precisamente desde el sitio donde se celebraron en su momento asambleas anuales de estas instituciones, obviamente no podía ignorar estos eventos a los que nos referimos. Y debe recordar que lo hicimos con el orgullo de tener siempre como compañero a un dirigente empresarial cuya ausencia nos duele y que dejó para nosotros una enseñanza inolvidable, Aurelio Concheso. Pero hoy lo estamos haciendo con un protagonista distinto, con alguien que ya ha estado con nosotros en distintas. En esta oportunidad aportará un valioso y sensible enfoque. Desde luego, no con un enfoque contrario al de los gremios empresariales, por contrario, con una visión de mayor compenetración de lo que representa la economía, las instituciones del sector privado, la visión de los negocios globales y un aspecto que nos fascina desde el seno de este programa, la confianza en los venezolanos, mucho más allá de lo que representan y abarcan eso que llaman modelos de economía, para adentrarnos en esos pasos de cambio que dieron nuestros antecesores alguna vez en momentos difíciles. De hecho, hoy apelamos a reflexiones de esos alcances y que hemos extraído de una de sus últimas intervenciones para a partir de allí adentrarnos en por qué hablamos de la Venezuela del futuro y a qué se debe que inclusive digamos
que sí es cierta esa frase de que si ayer tuvimos generaciones que alcanzaron a ser gerentes de crisis y cambiaron el país, no hay dudas en que también llegaremos a tener una generación de doctores en crisis que lograrán hacer posible el cambio de nuestra nación. Para nuestro invitado del día, estamos en tiempos de liderazgo, de fortaleza y de resiliencia, pero también en tiempos de ejecutar nuestro propósito con pasión, generando valor con miras a mediano y largo plazo. Estamos seguros de que vendrán tiempos mejores y que saldremos adelante. No es suficiente ser eficiente, inteligente y fuerte para sobrevivir esta crisis. Es clave la capacidad de adaptación con agilidad e innovación para reinventar nuestros negocios, manteniendo siempre nuestra rentabilidad, protegiendo a nuestra gente y ayudando a la comunidad. Tenemos que confiar en nuestros líderes y talentos, pero hay que hacerlo con foco en nuestro propósito, que debe ser auténtico, aspiracional y adaptado a la coyuntura. Además, protegiendo a nuestra gente, ayudando a la comunidad y sin olvidarnos de nuestras finanzas. Los venezolanos teníamos un máster en gerencia de crisis, por ser los gerentes más resilientes de la región. Y ahora estamos haciendo un doctorado. Estamos seguros que nos graduaremos con honores. Esta crisis definitivamente sacará lo mejor de cada uno de nosotros los venezolanos y saldremos fortalecidos. Bueno, Martín o Edencio, no sé a quién le corresponde inicialmente, ¿no? Sí, buenos días, amigos de La Otra Vía, a todo el equipo de RCR. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio. Escuchando y leyendo, por supuesto, nuestro editorial de hoy, estando fuera del país desde hace 6 años, como caso en los Estados Unidos, movió muchas fibras, de verdad se los digo, movió muchas fibras, y esa fibra nos llevó también a consultar cifras, ¿no? Y esta crisis migratoria, este éxodo venezolano, oleada migratoria, los distintos títulos que le han dado a ese movimiento de venezolanos hacia fuera de las fronteras de nuestro país, me recordó y me hace recordar una frase que escuché muchísimas veces en el CEDICE, Centro de Divulgación para el Conocimiento Económico, allá en Caracas, hace más de 21 años, como dice nuestro editorial, cuando pensábamos hacer junto con Aurelio La Otra Vía. Y esa frase de las crisis generan oportunidades. Hay algunas cifras duras que ha manejado ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y habla de 5 oleadas migratorias de venezolanos. Estamos hablando de que incluso se dice, a lo mejor eso ha variado un poco con lo que está pasando en estos momentos con la pandemia y la forma como ha afectado al mundo entero, específicamente en este caso podríamos hablar de Estados Unidos, América Latina, porque se decía, en el 1 de noviembre del año 2019, se decía que podría llegar a más de 6 millones de personas la migración de Venezuela. Pero, tal como dice nuestro editorial, de máster pasamos a doctorado. Tal como dice la frase, como dice esa frase de CEDICE, que escuché tantas veces en CEDICE y entre tantos empresarios, entre tantos eventos donde asistimos como periodistas, esas asambleas que eran extraordinarias asambleas, por cierto, porque siempre se sacaban enseñanzas y siempre se daba la visión de lo que debería ser el futuro de Venezuela. Este doctorado que estamos haciendo los venezolanos nos está llevando a fortalecernos y dar optimismo con miras al futuro de nuestro país. ¿Por qué? Porque es que saliendo de Venezuela, muchísimos hemos tenido que empezar desde cero, muchísimos hemos tenido que aprender otros oficios, muchísimos hemos tenido que guardar nuestra profesión y emprender otras cosas para poder adaptarnos a esos países, y eso nos ha preparado y nos ha fortalecido. Y ese conocimiento, todo lo que estamos ganando afuera, Venezuela se va a beneficiar. Yo no sé si todos regresarán, yo no sé si todos regresaremos, pero lo que sí es cierto, que en el momento que pisemos el aeropuerto internacional de Maiquetía o cualquiera de las puertas de llegada del país, el aporte es un hecho. Eso es un hecho.
y es lo que estamos esperando, y es por eso que mi respeto, mi saludo para todos los empresarios que, a pesar de la situación que vive nuestro país, a pesar de que desde el 2015 estamos en esta hiperinflación, siguen ahí, siguen guerreando, siguen trabajando, siguen aportando, siguen proyectando la Venezuela que todos queremos. Eso nos inyecta optimismo, eso nos da más fuerza, porque así como yo, está también mi compañero Edesio Brito Adri. Sí, Martín, gracias y buenos días a la audiencia de La Otra Vía y de Radio Caracas Radio. Sí, así como tú, yo estoy fuera del país desde hace 1 año y medio, ya estoy en Santiago de Chile. También muy optimista, por supuesto, en 1 año y medio he vivido experiencias gratas y no tan gratas, ¿no? No por el hecho de ser inmigrante, porque afortunadamente acá en Chile al venezolano se le ve con buenos ojos, ¿no? Precisamente, como decía el editorial, tenemos ya un doctorado, ¿no? Estamos estudiando un doctorado en este momento. Pero sí ha habido algunos casos negativos, no directamente conmigo, pero sí que de muchos conocidos y familiares. Sin embargo, y es uno de los temas que yo creo que podemos abordar con nuestro invitado, que una de las cosas que yo admiro de él y de la firma que representa es precisamente el optimismo, ¿no? y el llamado a la resiliencia, que es fundamental en estos casos. Al venezolano se le caracteriza por ser echado para adelante, ¿no? Desde el lugar que ocupe en cualquier trabajo en el que esté. Sin embargo, hay algo que, bueno, lo hablo en mi caso, que se llama burocracia, que está presente en todos los países y que a veces esas ganas de echar para adelante a veces es un poco frenada, por supuesto. Uno se siente en desventaja porque está en un terreno que no es el suyo, con una sociedad que no es la suya, una cultura que no es la suya, y a veces eso pega, ¿no? Psicológicamente, emocionalmente pega mucho. Pero bueno, precisamente como venezolanos siempre tratamos de buscar el lado bueno y de reinventarnos, ¿no? En ese momento. Entonces yo creo que es uno de los temas que podemos tocar con nuestro invitado, que nuevamente le damos la bienvenida y que, Ligia, te doy el honor de que lo presentes en este momento. Sí, bueno, hoy nuestro invitado, ya lo están viendo, por supuesto, desde que arrancó el programa, es Alberto Affiuni, que es el CEO de Ernst & Young aquí en Venezuela. Como bien decía el editorial, nos ha acompañado en varias ocasiones. Para los que nos han seguido con frecuencia en los últimos meses, pues se han dado cuenta que él ha sido un invitado siempre muy especial para La Otra Vía. Bueno, Alberto, no quiero andar mucho porque evidentemente la palabra la vas a tomar tú, pero en el editorial Edesio sí hay referencia a los eventos recientes de esta semana y la semana anterior que hicieron los gremios empresariales, y en los que indudablemente hubo una demostración de resiliencia, ¿no? Mucho más allá de las condiciones adversas con las que están luchando, siempre está ese interés y esas ganas de seguir siendo empresarios, de seguir emprendiendo, de seguir aportando en Venezuela. Y hemos visto, bueno, el mejor ejemplo es cómo los negocios que no han podido abrir o que han tenido, más allá del problema puntual que ha sido la pandemia en este momento, han tenido dificultades para operar, cómo se han ido reconvirtiendo. Y ahí es donde vemos la adaptabilidad, donde vemos evidentemente la resiliencia del empresario venezolano. Pero bueno, no voy a ahondar más, como te dije, te dejo la palabra, tú mejor que nadie estás más al tanto de qué están haciendo los empresarios en este momento para seguir adelante. Bueno, primero que nada, gracias nuevamente por la invitación. Para mí es un privilegio y un honor siempre asistir a La Otra Vía. Y más en esta nueva faceta, bueno, cuentan con todo nuestro apoyo, ¿no? Y más en honor a Aurelio, que tenemos que seguir construyendo el legado que él dejó y seguir haciendo lo que él nos enseñó, ¿no? Fíjate, yo ayer de casualidad tuve una reunión donde tuvimos la oportunidad de reunirnos 600 socios de EY, desde México hasta Bolivia, ¿ok? Es nuestra reunión anual, nuestra asamblea anual de socios. Y impresionante cómo Venezuela,
cómo los líderes de Venezuela se transformaron en esa reunión como centro de inspiración. Así, cada país de la región está viviendo a través de esta pandemia una crisis, una tormenta, ¿ok? Y los venezolanos tenemos muchísimo que ofrecer en la región porque tenemos muchísima experiencia de cómo construir negocios resilientes, ¿no? Y también cómo ser resiliente, ¿no? Y a veces esta palabra resiliente se entiende de forma no adecuada, como que es que nos estamos resignando. No, resiliencia no significa resignación. Resiliencia significa tener esa capacidad de reaccionar, responder, adaptarse y no ser imparado. Okay, yo creo que quiero empezar con esta frase. Los venezolanos en esa reunión ayer demostramos, y no solamente los de Iguay, había un empresario brasilero que hoy por hoy es el presidente de una compañía de alimentos en México, y él durante su intervención hablaba muchísimo del gran aprendizaje que tuvo en Venezuela y que lo transformó en otra persona gracias a esta resiliencia, ¿no? Entonces quiero empezar por esta frase: los venezolanos definitivamente somos imparables, tenemos garras y definitivamente somos tercos. Y yo hablo mucho del optimismo, pero el optimismo racional, sin dejar de reconocer lo complicado del entorno, porque yo les mencionaba a todos los latinoamericanos, yo les decía antes de arrancar con la presentación de Venezuela, imagínense la peor crisis que van a tener en los próximos 6 meses, imagínensela, ¿ok? Y contrástenla con la lámina que les voy a mostrar. Y en una lámina hice un resumen de lo que hemos vivido en los últimos 10 o 12 años, donde tenemos un desplome del 80% del PIB, donde hemos prácticamente perdido el 75% de la producción de barriles de petróleo, donde tenemos 200 compañías antes consolidado, con una inflación de casi 4.000%, y ellos decían, wow, así nosotros tenemos una crisis, pero definitivamente es una pequeña lluvia comparado con esta tormenta que en Venezuela se han transformado en un huracán, ¿no? Y eso nos ha generado, ya viendo el vaso medio lleno, un crecimiento profesional y personal a todos los venezolanos increíble. Nos hemos transformado, tenemos unas habilidades blandas increíbles, y lo más interesante es que tenemos muchísimas ganas y soñamos en reconstruir este país y llegar a un país de primer mundo. Independientemente, Martín, donde estemos, y Edesio, independientemente de donde estemos, si tu corazón late por Venezuela, es suficiente para ayudar a reconstruir el país. Y definitivamente vamos a necesitar restablecer la confianza de todos los interesados clave, es decir, entre nosotros los venezolanos, entre los inversionistas, entre las bancas de inversión. Y ahí vamos a necesitar muchísimo la ayuda de las personas, de los venezolanos que están en el exterior, ¿no? Y para lograr esa Venezuela competitiva, esa Venezuela productiva, adicionalmente vamos a necesitar ese talento, porque la nueva vocación de Venezuela tiene que ser el talento. Alberto, de la gente que está regresando, si Martín hacía referencia a que se estimaba que este año podía haber en vez de 5 o 6 millones de venezolanos, y sin embargo lo que ha habido es por el contrario, un retorno de una cantidad de gente, mucha de la cual hoy se encuentra por ahí varada en aeropuertos porque no consigue cómo venir o no hay pasaje, no tiene cómo pagar el valor de ese pasaje, pero tiene la expectativa de regresar a Venezuela, inclusive atraído por los cambios que han habido en la economía venezolana. ¿Cómo hacer posible definitivamente que esas personas lleguen al país y consigan asiento? O sea, que definitivamente se reencuentren con lo que significa su país y sobre todo lo que es la posibilidad de hacer país a partir del esfuerzo productivo, porque tendemos lamentablemente, Alberto, y lo tenemos que admitir con humildad, pero tenemos que admitirlo, es que los venezolanos tendemos a ser pesimistas ante las resistencias que se crean en el propio frente, ¿no? Y el tema del coronavirus, la manera como se ha venido administrando su aplicación, la lucha contra él en Venezuela, tiende mucho a qué pensar y a qué dudar si lo estamos haciendo bien o si definitivamente pudiéramos salir airosos de esto y no salir mucho más complicado. Bueno, definitivamente tenemos un gran reto. El COVID-19 fue catalogado un cisne negro, digamos, casi un cisne negro, porque menciona que se podía predecir, pero definitivamente es una coyuntura, o la pandemia genera una incertidumbre bastante significativa, ¿no? De hecho, la mayoría de las bancas de inversión y economistas estiman o pronostican que la recuperación inicialmente iba a ser en forma de U, y ahora lo están hablando en forma de L invertida, es decir, están hablando de aproximadamente septiembre de 2021, donde la mayoría de
de esas bancas de inversión, Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, están hablando de caídas mundiales de 6, 7 puntos del PIB, ¿no? Lo quiero hacer énfasis que el COVID no solamente nos está impactando a nosotros, es impresionante la crisis que está viviendo la región, donde están reduciendo plantillas de alrededor del 15 o 20% de las empresas, o están reduciendo bonificaciones, o prácticamente están reduciendo las ventas o los ingresos en 10 o 15%, ¿no? La diferencia con nuestra crisis es que nosotros tenemos mucho tiempo en crisis. Okay, tenemos mucho tiempo lidiando con esta crisis y viendo nuevamente el vaso medio lleno, aquí tenemos todo por hacer, ¿no? Yo creo que las empresas están reinventando, deben reinventar su rol, ir más allá de lo que es la cadena de suministros para entender cuál es mi rol, insertarse en la sociedad y definitivamente con conciencia social tratar de ayudar a lo que tú estás mencionando, ¿no? Tratar de ayudar a reactivar definitivamente lo que es la economía, ¿no? Y algo que quiero también contestar, que Ligia, no te terminé de contestar la pregunta, ¿ok? ¿Qué están haciendo hoy por hoy los empresarios? ¿Cuáles son las 4 principales preocupaciones de los empresarios? Número 1, la protección del talento, ¿ok? Así, el empresario venezolano, los ejecutivos, y no solamente en Venezuela, en la región, la primera prioridad es proteger el talento, y el talento lo protege de 2 formas, ¿no? Hay definitivamente todo el tema de seguridad, de prevención por este COVID-19, crear, digamos, todos los protocolos de prevención, todo el tema de bioseguridad. Hay cosas interesantes como herramientas, como aplicaciones que te permiten monitorear la salud de tu talento, la salud de tu colaborador de forma diaria. Adicionalmente, tratar de medir todos estos protocolos de prevención para que puedas de alguna manera proteger a lo más apreciado que tienes, que es tu gente, pero adicionalmente tienes que acompañarlo, ¿ok?, en el día a día con un salario digno y un salario que les permita definitivamente resolver todos los inconvenientes del día a día, de salud, transporte, alimentación, y más aún cuando en Venezuela tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de la región. Pero adicionalmente, los empresarios tenemos que ser capaces de tener también, otorgarles un kit de primeros auxilios psicológicos. ¿Ok? Eso significa acompañarlos, y esto también es una tendencia regional, en cómo ayudarlos a fortalecer esos pilares emocionales, esos pilares psicológicos, esas habilidades blandas que se necesitan para lidiar con esta pandemia. De hecho, nosotros hicimos una interesante encuesta a más de 500 miembros de junta directiva de la región, y la principal sensación o el principal sentimiento que recibía o la principal característica que tenían estos directores eran frustración y ansiedad. ¿Ok? Así lo que ha generado esta pandemia es ansiedad. ¿Y qué ocurre con la ansiedad? La ansiedad te paraliza, genera inacción. Y esto es un poco lo que los venezolanos tenemos, un máster, nosotros no nos detenemos. Y la región se está deteniendo, ¿no? Entonces, esto es algo que están de alguna manera tratando de entender, porque lo peor que podemos hacer en esta crisis es paralizarnos, ¿no? Entonces, esta inacción no genera definitivamente valor. Entonces, nosotros tenemos que acompañar al talento a través con beneficios. El teletrabajo ha sido, creo que nosotros los consultores tratamos de ser los principales impulsadores de lo que es la transformación digital, y el COVID-19 nos ganó. Así, se ha acelerado la transformación digital. Lo que íbamos a ver en 5 años lo estamos viendo en estos 6, 8 meses. El e-commerce, por ejemplo, lo que es el comercio electrónico, ha tenido un 30% de incremento en Latinoamérica, y por eso les mencionaba que la única forma de sobrevivir esta crisis es teniendo, lógicamente, la capacidad de adaptarnos con agilidad e innovación para ser capaces de reinventar nuestro negocio, proteger a nuestra gente, rentabilizar el negocio, proteger el flujo de caja y ayudar a la solidaridad, porque también adicionalmente esta crisis está haciendo nacer un nuevo tipo de empresario solidario que definitivamente va a generar o va a tener mayor conciencia social. ¿Okay? Yo creo que todos estamos creciendo como ser humanos y es muy importante ser solidarios. Sí, bueno, queremos recordarle a nuestros oyentes que hoy tenemos como invitado a Alberto Afiuni, socio ejecutivo de Dayway, de Alan Young en Venezuela, ¿no? Y que quisimos traerlo justamente por un elemento que usamos conceptualmente en el editorial, y es
precisamente la confianza en el venezolano. Nosotros tenemos de una u otra manera los venezolanos que revisarnos en esa visión que tenemos del presente y sobre todo de los retos del futuro. Y la razón por la que invitábamos a Alberto, o lo hemos traído, le hemos pedido ayuda en esta oportunidad, es para que precisamente podamos masificar, llamémoslo así pedantemente, este mensaje que definitivamente necesitamos los venezolanos en este momento ante la realidad que estamos viviendo y ante los retos que nos plantea esta misma realidad. Martín, en eso no sé quién va a intervenir en este momento. Sí, hay una frase, señor Alberto, que la escribí y la voy a estar utilizando, se lo prometo que la voy a estar utilizando muy seguido a partir de este momento. Ser imparables. Pero mi pregunta va en lo siguiente: de acuerdo a los estudios que ustedes están haciendo, las consultas que han hecho, las reuniones que han hecho, ¿se está preparando nuestros empresarios en Venezuela, no solamente las empresas, los gremios? ¿Cree usted que se están preparando para recibir a esta cantidad de imparables, estén donde estén, y cómo vaya a ser esa actuación para la recuperación de Venezuela? Lo digo porque una de las tantas cosas que se están haciendo, y pongo el ejemplo de acá en Estados Unidos, donde según las muchas organizaciones no gubernamentales señalan que el nivel de preparación de los venezolanos que han salido es muy alto. En el caso específico de Estados Unidos, estos mismos venezolanos se han convertido en emprendedores. Han creado pequeñas empresas, han buscado la manera de sobrevivir, convirtiéndose en empresarios. ¿Estarán preparados o se están preparando? ¿Cree usted que se están preparando los empresarios venezolanos para, por una parte, esa solidaridad que se habla pueda hacerse? Porque hay que educar a las personas cuando asuman ese rol de empresario y asuman ese rol para evitar la informalidad, porque la informalidad evidentemente lo que genera es anarquía. Entonces, ¿usted cree que los gremios, las empresas, están preparadas para recibir a esos doctores que hemos salido del país y que estamos dispuestos a colaborar en la reconstrucción de Venezuela? Bueno, es una tremenda pregunta, Martín, y muy compleja la respuesta, ¿no? Porque no solamente depende de los empresarios, y quiero hacer énfasis en algo: los empresarios son héroes en Venezuela. Así, los empresarios, con todo lo que hemos vivido en Venezuela, y que los empresarios sigan con terquedad, abriendo la Santa María, abriendo todos los días, levantando la Santa María, pagando 15 y último, pagando impuestos, y seguir apostando por Venezuela, eso es heroico. Yo estoy impresionado cómo la región latinoamericana, con esta crisis que ha durado apenas 6 meses, y ya veo en la región reducciones de nómina de alrededor de 20 o 25% con 6 meses de crisis. Nosotros tenemos más de 7 años, o posiblemente aproximadamente 25 trimestres con una caída del PIB, y tú no ves reducciones masivas de trabajadores acá en Venezuela, o reducciones de salarios como se está ocurriendo en la región, ¿no? Entonces, hago mucho énfasis que el empresario venezolano está muy comprometido con Venezuela. Ahora, para llegar a lo que tú estás hablando, tenemos una tarea, los venezolanos, necesitamos también políticas públicas para poner a la educación como prioridad. Así es imposible lograr un país de primer mundo sin una educación de primer mundo. Y la mejor forma de brindar oportunidades, ¿ok?, y de ser inclusivo en el país es masificar la educación, ¿ok? Entonces es muy importante, y esta educación masiva es lo que nos va a ayudar también en conjunto con políticas públicas, en conjunto con crear un tejido social, es lo que va a tratar de ayudarnos a transformar empleos informales en empleos formales, que no solamente es un problema en Venezuela, es un problema en toda la región. Sin embargo, hay unas nuevas tendencias muy interesantes que tú también asertivamente las acabas de mencionar, que es todo el tema de crear esas economías colaborativas, ¿ok?, donde tú puedes crear un gran ecosistema, ¿ok?, ese gran ecosistema de colaboración que te permite y te crea una nueva forma de empleo, ¿ok? A nosotros nos fascinan estos ecosistemas, empresas que han creado, digamos, esa última milla, o han creado todo un ecosistema totalmente digital de mercados, por ejemplo, virtuales, donde hay determinados protagonistas que pueden participar en ese ecosistema, y definitivamente es una nueva forma de empleo dado lo que son las transformaciones, esta transformación digital, ¿no? El mundo está
cambiando de forma muy rápida y se está llamando el nuevo renacimiento. ¿Ok? Entonces los venezolanos tenemos un gran reto de cómo podemos seguir sobreviviendo, porque día a día nuestra prioridad es sobrevivir, día a día es proteger el flujo de caja, día a día es buscar la liquidez, tratar de proteger el margen, ¿ok? Proteger a nuestros talentos, buscar la forma de crear múltiples escenarios, porque somos muy buenos creando múltiples escenarios, estresando nuestras finanzas para poder sobrevivir con una adecuada estrategia de precio, elasticidad de precio, ver la demanda, pero a su vez tenemos que prepararnos para ser competitivos, porque tarde o temprano vamos a competir con empresas que tienen 5 o 7 años transformando su negocio para darle frente a esa transformación digital. Y ellos usan 3 palabras. Quiero procesos simples, más económicos, más rápidos, más eficientes. ¿Ok? Entonces, el nuevo talento, el talento más buscado, son aquellos talentos que se atreven a fallar, que hacen que los cambios ocurran, que son capaces de generar ideas, ¿ok? Que piensan por encima, que ven por encima del bosque, piensan fuera de la caja. Ese es el nuevo talento. Y en Venezuela sobran ese tipo de talentos. Venezuela, yo creo que la nueva vocación de Venezuela tiene que ser el talento. Eso sí, tenemos que trabajar toda la sociedad civil, todos los diferentes gremios, para que Venezuela sea un gran centro de innovación. Tenemos que invertir en centros de investigación, desarrollo y tecnología. En estos días tuve la oportunidad de hacer un webinar con un famoso hacker a nivel internacional que hoy por hoy pudo crear 2 unicornios, que es una compañía que vale más de $1 billón tecnológicas, y nos decía que los unicornios nacen en los países donde existe mayor cantidad de problemas, y la tecnología puede ayudar, o es un tremendo enable para resolver problemas. ¿Y qué más país que tenga mayor volumen de problemas que Venezuela, ¿no? Entonces, eso es una oportunidad, ¿ok? Y podemos ser una gran incubadora, ¿ok? De nuevas tecnologías, de nuevas soluciones, y ojalá esto no solamente lo hagamos en Venezuela, sino que lo podamos exportar tecnología, crear activos digitales, exportar intangibles, ¿ok? Señora Fina, una consulta. Bueno, se habla de un nuevo modelo de negocio, ¿no? Y un nuevo perfil del talento. Pero, ¿cuál específicamente sería, a su juicio, o según lo que han estado revisando, el modelo del nuevo empresario, del empresario necesario para el caso de Venezuela, por ejemplo? ¿Estaría preparado para una pospandemia, por decirlo de alguna manera? Sé que es un poco prematuro, ¿no? De hecho, estamos en plena pandemia, ni siquiera tenemos una vacuna definitiva, pero yo creo que, así como dijo que el teletrabajo nos había alcanzado, los había sobrepasado, creo que ya se debería estar pensando en esto, ¿no? Yo no sé, hay otra pregunta que pudiera hacer. Si hay casos fuera de Venezuela, empresas en Venezuela, que se pudieran replicar en Venezuela en este contexto. Sí, definitivamente. Yo creo que el nuevo empresario es el empresario líder, ¿no? Es un empresario que es un líder transformador, ¿ok? Que día a día lidera con un propósito auténtico, aspiracional, que está no solamente conectado con la empresa, ¿ok? Sino que hace empresa. ¿Qué significa hacer empresa? Es ese empresario que más allá o es la empresa que más allá de la cadena de suministro tiene un objetivo claro de ayudar a la comunidad y ayudar a toda la sociedad, ¿ok? Con conciencia social. Este es el nuevo empresario, es un propósito auténtico, real. Y yo creo que es una pregunta que nos hacen muchísimo en los foros. Ayer me la hacían en este foro: ¿por qué están en Venezuela? ¿Por qué siguen apostando por Venezuela? Y más allá de todos los recursos que tenemos en Venezuela, que es un país muy rico, que tiene un tremendo potencial, la gente maravillosa, más allá que lo amamos, lo queremos y lo adoramos, yo creo que muchos de los que estamos en Venezuela y estamos fuera de Venezuela, trabajando para Venezuela, seguimos apostando porque ese es nuestro propósito, esa es nuestra razón de ser. Y estamos convencidos que eso nos va a seguir ayudando, ¿ok? Para poder lograr ese rebote, ese milagro venezolano que va a ser definitivamente histórico. Entonces, este nuevo empresario es el que tiene esa visión de tener un propósito que genere valor a largo plazo, ¿ok? En todos los interesados clave. No solamente es el negocio, sino todo lo que está relacionado de forma directa e indirecta con la empresa. Si el nuevo empresario tiene que estar focalizado en tener un propósito auténtico, aspiracional, que genere valor agregado a la sociedad. Alberto,
obviamente todo lo que estás diciendo suena muy bonito, muy aspiracional, pero puede ser la intención del empresario hoy día, pero seguimos teniendo el mismo entorno adverso para la actividad privada. Yo lo veo como, no sé si de llamarlo un choque de fuerzas, pero tienes a un sector pujante tratando de salir adelante, pero tienes al otro, que es el gobierno, nada más y nada menos, o sea, el Estado todopoderoso, tratando de frenarlo. ¿Cómo ves tú el punto de equilibrio, en qué momento va a llegar, si es que va a llegar con este gobierno, o tú definitivamente ves que no va a ser con este gobierno? Porque tenemos a los empresarios, como bien lo dice, están luchando por sobrevivir, por mantenerse, pero también tienen una fuerza muy grande que lo está impidiendo. Sí, bueno, es una pregunta muy, muy complicada, Ligia, y es muy difícil de pronosticar, y más en un país de incertidumbre, ¿no? Lo que te puedo asegurar, y basado yo como contador en data, ¿ok? Y basado en experiencia de otros países en Latinoamérica y otros países del mundo, el costo de salir, ¿ok? El costo de una empresa salir de Venezuela es mucho mayor al costo de mantener la operación, ¿no? Es decir, si tú sales y vuelves a entrar, posiblemente no puedas volver a entrar en el momento que decías hacerlo. Entonces, el costo de mantener la operación es mucho menor al costo de salir y volver a entrar. ¿Ok? Eso es número uno. Y número dos, nosotros como líderes tenemos un rol. ¿Ok? Nosotros tenemos que ser responsables en formar a los líderes empresariales del mañana. Tenemos que ser capaces de trascender. Y algo que yo quiero, una reflexión que quiero dejar acá, es que hay empresarios, ¿ok?, que siguen luchando, lógicamente con terquedad, de subir la Santa María día a día, porque apuestan a esto y definitivamente tienen un plan estratégico a mediano y largo plazo, ¿ok? Generalmente cuando tú estás liderando una empresa, tú no estás pensando a corto plazo, estás pensando en corto plazo, posiblemente mantener el flujo de caja, en tener un flujo de caja positivo, en sobrevivir esta crisis, mantener la rentabilidad, pero tu plan de negocio siempre es a mediano y largo plazo. No dejamos de reconocer, y se lo digo claramente a la audiencia, sí, no dejamos de reconocer el entorno, ¿ok? El entorno venezolano es sumamente complejo, es el entorno más complejo que existe en Latinoamérica. Pero les voy a dar un dato interesante. El 50% de las compañías Fortune 500 han sido aniquiladas en los últimos 15 años. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de adaptarse al entorno tan cambiante. Entonces, nosotros como líderes tenemos que ser capaces de descifrar los cambios antes de que nazcan y guiar a nuestra gente, ¿ok?, en ese camino necesario para seguir construyendo un mejor mundo de negocio, ¿ok? Nadie sabe con la varita mágica de cuándo es el día D. Para nosotros hoy por hoy el día D ya es hoy. Y yo creo que los empresarios han hecho en estos últimos meses propuestas interesantes de cómo lograr, digamos, esa nación productiva e incluyente. Sí. Ahora, ¿cómo generar esa motivación en la población, Alberto? ¿Cómo hacer posible que definitivamente nos sumemos uno a otro? En este caso, empresarios, autoridades, la propia población como tal, porque es que hoy estamos supeditados a lo que está pasando con el COVID y parece que se nos ha acabado al país, y eso no es verdad, ni es verdad ni va a ser verdad. Entonces, ¿cómo hacer posible que tengamos una respuesta distinta, una actitud, una nueva actitud? Para la nueva realidad tenemos que traer nuevas actitudes, Alberto, y eso, si bien es cierto, no es tan fácil, ni tan ligero, pero tenemos que justamente buscar la forma de hacer causa común alrededor de este propósito, ¿no? Sí, definitivamente. Yo utilizo mucho una frase que es que la actitud del líder refleja en el equipo, ¿no? Y llevando la experiencia que tengo en el mundo corporativo, lo que es una nación, ¿ok? Nosotros tenemos que lograr un consenso, ¿ok? Un consenso del país que queremos, es decir, una agenda a mediano y largo plazo que refleje ese país que queremos, ¿ok? Y que adicionalmente logre que todos los venezolanos nos inspiremos para así trabajar de forma mancomunada. Si tú no tienes un propósito claro, una agenda, una vocación del país que queremos, cuál es la agenda que refleje cuál es este país que queremos, es difícil definitivamente alinearnos todos como una gran orquesta, ¿ok?, y tocar en sincronía, como lo dice la maestra Elisa Vega, ¿no? Entonces, primero es lograr ese consenso, que es ese propósito, esta ruta hacia dónde vamos, para posteriormente, definitivamente, todos los venezolanos trabajar de forma mancomunada, y eso permite definitivamente inspirar, ¿ok?, a nuestra gente, siempre y cuando se conecte con ese propósito. Pero el cambio de Venezuela no está en los empresarios, no está en ciertos sectores de la sociedad, está en cada uno de nosotros,
Ok, yo creo que lo más difícil lo tenemos. Yo creo que todos los venezolanos soñamos con ese país de primer mundo. Entonces simplemente nos tenemos que activar, primero que nada lograr ese consenso, y después viene lógicamente una serie de planes, ok, como similar a, por ejemplo, lo que han creado con el Plan País, bastante interesante, que pueden definitivamente ayudarnos a reactivar y a lograr esta nación incluyente y productiva. Hay una cantidad, ahorita que nombraste el Plan País, hay una cantidad impresionante, de verdad, de profesionales de altísimo nivel que están trabajando en este sentido. Y es por eso que tenemos que ir cerrando con optimismo, porque definitivamente esa es, se está trabajando en todos los sectores, en todos los niveles, se está trabajando en la recuperación, para la recuperación del país. Nos quedan pocos minutos, señor Alberto. Tenemos que agradecerle su participación en la otra vía, tenemos que agradecerle el panorama que nos ha pintado, porque de verdad ha sido, en el caso nuestro que estamos afuera, una inyección de energía interesante. Y esta inyección de energía, nuestro compromiso, a través de la otra vía, nuestro compromiso es llevárselo a nuestra audiencia, llevárselo a la gente. ¿Por qué es eso? Vuelvo y repito lo que usted dijo al principio. Somos imparables. Los venezolanos somos imparables y tenemos muchas muestras de ello. Así que gracias en nombre del equipo, gracias de mi parte por esa inyección de energía, y esperamos volverlo a tener en otra oportunidad también en la otra vía, porque definitivamente esta es su casa. Perfecto, muchas gracias. Y cierro con unas frases. Si nosotros somos capaces de inspirar a nuestra gente a soñar, a crear y a aprender, definitivamente nosotros somos definitivamente líderes, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad de formar a los líderes empresariales del mañana. Sigamos luchando por Venezuela. Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser venezolano y vamos por más, ¿ok? Muchas gracias, para mí es un honor y un privilegio acompañarlos en este importante programa. Señor, gracias. Antes de pedirlos y despedirnos, yo quisiera, bueno, hay muchas personas que nos escuchan fuera de Venezuela. Tengo acá dos casos, Gustavo Grado, que está acá en Santiago de Chile, la señora Nancy Daza, que está en Lima, Perú. Ellos son constantes oyentes del programa desde hace muchos años y ahora nos siguen en esta nueva etapa. Para ellos que están para ellos y para nosotros también, que estamos fuera del país, y como lo comentaba al comienzo, a veces uno quiere ser imparable, ¿no? Pero precisamente por estos cambios drásticos surgen unos nuevos elementos, ¿no? Que quizás a veces a uno lo frenan, lo traban y a veces lo hacen pesimista, ¿no? ¿Qué mensaje le daría usted a esos venezolanos que estamos fuera, que queremos seguir echando para adelante y dejando el nombre, por supuesto, tanto del gentilicio como del país en alto, que a veces ven frustrados, ¿no? Las oportunidades, las opciones, el norte? ¿Qué mensaje le daría a ellos? Bueno, el mensaje que le daría es que aquí estamos muchísimos venezolanos trabajando, soñando y tratando de crear ese país soñado, ¿no? Ese país de primer mundo, ¿no? Y que los necesitamos, ¿no? Los necesitamos, puede ser trabajando desde afuera, porque como mencioné, necesitamos restablecer la confianza del mundo, necesitamos promotores de la marca hecho en Venezuela, y si deciden regresar, bienvenidos, porque vamos a necesitar muchísimos venezolanos, a ese talento brillante que definitivamente está marcando pautas en el exterior, lo vamos a necesitar acá en Venezuela para ayudarnos a reconstruir, como lo mencioné, el país que todos soñamos. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por acompañarnos y gracias por darnos manifestación una vez más de estar alineado a este pensamiento que mantenemos en la otra vía y con el que pensamos, pues, desde luego, seguir adelante, tratando precisamente de llevarle a nuestra audiencia un mensaje distinto de la parte económica, sobre todo de motivación, porque al país solamente nosotros lo podemos recuperar, y por qué no decir así, hacer posible para vivir, no para sobrevivir, sino para que tengamos un país distinto
Así que nosotros nos vamos hasta la próxima semana y lo vamos a hacer agradeciéndole a Irube López, a Fernando López, a Alexandro Sala, a Robert Pacheco, a Dino Movinili, a Criollísimo 2012 se identifica, quienes nos han estado comunicando una serie de planteamientos muy interesantes a quienes estamos en la otra vía, y por supuesto son temas que los estamos tomando en consideración para los próximos programas que tendremos a partir de la venidera semana. Sigan ustedes con Radio Caracas Radio. Pero seguimos en nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, Ulixa Arcaya en la Jefatura de Producción, Igia Perdomo, Edesio Brito Dián y quien les habla, Martín Ramos. Les decimos, sigan disfrutando de la programación de RCR, la radio que se ve, RCR, palabra hecha radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.